remanentes, el día de hoy en la escuelita de remanentes vamos a hablar sobre el tema lo que debemos disfrutar. Es así que vayan y corran y traigan sus cuadernos, su lapicero y su Biblia para tomar la palabra que Dios tiene preparado el día de hoy. El texto bíblico se encuentra en 2 de Corintios 5:17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad, remanentes? Dios, cuando nos dio la salvación, nos volvió nuevas personas. Todo nuestro pasado quedó borrado y ahora nosotros, como remanentes, como hijos de Dios, comenzamos una nueva vida solamente en el Evangelio y solamente en Cristo. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es disfrutar nuestra identidad de autoridad como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo del día de hoy, remanentes? Muy bien, remanentes, que disfrutar nuestra identidad de autoridad como hijos de Dios. La introducción para el tema del día de hoy es que, como todos sabemos, algo muy terrible pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? Adán y Eva quedaron separados de Dios. ¿Por qué? Por el problema del pecado original, ¿verdad? Que se encuentra en Génesis 3 del 1 al 6. ¿Qué nos dice Génesis 3 del 1 al 6? De que la serpiente, ¿verdad?, engañó a Eva. Y Eva hizo comer del fruto que Dios le había ordenado que no coman, a Adán también. Entonces ellos desobedecieron a Dios porque Satanás muy astutamente les dijo que ellos iban a ser inteligentes igual que Dios, ¿verdad? Satanás los engañó. Entonces ellos ambicionaron tener el poder, toda la autoridad. Entonces ellos comieron del fruto y desobedecieron a Dios. Y al desobedecer a Dios, ellos se quedaron sin Dios, se quedaron sin identidad, se quedaron sin dueño. Por ese motivo, como ellos ya no tenían padre, ya no tenían dueño, Satanás tomó sus vidas y se hizo su padre. Por eso Dios envió a su único hijo, Cristo, para que Él muera en la cruz por nosotros, para que Él nos dé la salvación, ¿verdad, remanentes? Antes, por el pecado original, nosotros estábamos atrapados por Satanás, estábamos atrapados por el enemigo, como nos dice en Juan 8:44. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz por nosotros y dijo, consumado es, Él terminó con todas esas maldiciones que iban a caer en nuestras vidas. Y al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y retomamos nuestra identidad de Génesis 1:27, de que nosotros somos a imagen y a semejanza de Dios. Y ahora nuestra identidad, Juan 1:12, que ahora somos hijos de Dios. El desarrollo. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, sobre el plan de Dios y sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. El plan de Dios. Como hijos de Dios, Satanás, como se dan cuenta, Adán y Eva, ¿qué hizo? Los engañó, ¿verdad? Pero ¿qué quería hacer? Destruirlos, ¿verdad? Satanás logró separar al hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros ya al aceptar a Cristo en nuestro corazón, al ser hijos de Dios, Satanás ya no nos puede destruir. Satanás ya no nos puede separar de Dios otra vez. Pero Satanás sí puede, como Él es muy astuto, Él sí nos puede engañar. Por eso nosotros no tenemos que caer en las trampas de Satanás, no tenemos que caer en sus engaños, porque nosotros tenemos esa identidad de autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y cuando Satanás quiera hacernos pensar, ay no, tú no sabes hacer nada, tú no eres inteligente, y nos ponga cosas así en nuestra cabeza, que nos quiera hacer pensar eso, nosotros debemos decir, no, Satanás, yo soy una hija de Dios, yo tengo mi identidad y yo tengo autoridad sobre ti. Entonces, y así, disfrutando nuestra identidad y nuestra autoridad, superar todo el engaño de Satanás que quiera traer a nuestras vidas. Como hijos de Dios, ¿cuál es el plan que Dios tiene en nuestras vidas? ¿Cuál es la séptima bendición que nosotros tenemos, remanentes? Es que nuestra misión es hacer la evangelización a las 237 naciones, ¿verdad? Nuestra misión como hijos de Dios, nuestra misión como remanentes, es compartir este secreto del evangelio, es compartir este evangelio de Cristo, de que nosotros somos hijos de Dios y tenemos identidad de autoridad a las demás personas, para que así ellas también puedan tener esta identidad, puedan tener esta autoridad y se pueda compartir el evangelio a más personas y así hacer un movimiento del evangelio, para poder compartir el evangelio a las demás personas y que ellas también
puedan saber de Cristo y puedan disfrutar de esto en sus vidas. El segundo punto, como les dije, es la gracia. ¿Qué será la gracia? La gracia es algo que nosotros no merecíamos. Sin embargo, Dios nos dio la gracia. Dios te escogió a ti, remanente, como nos dice aquí. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Como dice en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, ¿verdad? Nosotros remanentes hemos sido escogidos por la gracia de Dios. Dios te vio a ti y dijo, yo voy a escoger ese remanente. Yo voy a escoger ese remanente para que sea mi hijo. Yo voy a hacer que él escuche todos los días la escuelita de remanentes, que todos los días escuche el evangelio y así pueda enraizar el evangelio en su vida y que en el futuro él salve las 237 naciones con el evangelio remanentes. Dios los escogió a ustedes, me escogió a mí, nos escogió a nosotros para que nosotros seamos sus hijos, para que nosotros tengamos esta identidad, esta autoridad y podamos salvar las 237 naciones. Dios nos escogió por su gracia. Nosotros no hicimos nada para merecer que Dios nos escoja, ¿verdad? Nosotros al quedarnos separados de Dios no merecíamos que Dios nos rescate otra vez. Sin embargo, Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Él nos escogió y dijo, no, Él va a ser mi hijo, ella va a ser mi hija, Él va a ser mi remanente, ella va a ser mi remanente. Yo los he escogido para que ellos puedan salvar este mundo, salvar esta época de desastres con el evangelio, ¿verdad, remanentes? Por eso nosotros debemos estar muy agradecidos hacia Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha escogido de entre tantas personas, Él te escogió a ti para que tú prediques el evangelio a todas partes, para que tú compartas este evangelio y para que tú puedas disfrutar de Cristo en tu vida. La conclusión del día de hoy, remanentes, como les había dicho, es que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, ¿verdad, remanentes? Por eso nosotros tenemos que tener un corazón agradecido hacia Dios. Cada día, al despertarnos o al orar, debemos decir gracias, Dios mío, por haberme escogido desde antes de la fundación del mundo. De entre tantas personas que tú podías haber escogido, me escogiste a mí, ¿verdad? Y así tener esa conclusión de que Dios nos ha escogido a nosotros. Disfrutar de esa identidad. Y querer más remanentes. Cada vez que Satanás nos quiere engañar, ¿qué debemos hacer cada vez que Satanás nos quiere engañar? Debemos decir, nosotros tenemos esa identidad y esa autoridad, ¿verdad? Cada vez que Satanás te quiere engañar, en todo momento, así estés feliz, así estés triste, debemos disfrutar siempre de esa identidad y autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad, remanentes? Para que así nosotros podamos evangelizar las 237 naciones y podamos salvar a todo el mundo. Ahora, remanentes, vamos a hacer la oración del día de hoy. Que el día de hoy Dios haya podido darles su gracia a ustedes, que Dios haya podido darles su forma a cada uno de ustedes, que ustedes hayan podido recibir la gracia de Dios mediante este mensaje, que hayan podido entender de que ustedes tienen esa identidad y esa autoridad como hijos de Dios, que ustedes son muy importantes, remanentes, que ustedes son muy importantes, porque son el futuro, remanentes. Ustedes van a salvar a las 237 naciones. Ustedes van a ser héroes, heroínas, porque van a salvar esta época de desastres que vemos ahora, en el que hay mucho sufrimiento, muchas enfermedades. Ustedes van a poder cambiar este molde del mundo con la identidad y autoridad que Dios les ha dado, remanentes. Ahora sí vamos a hacer la oración del día de hoy. Les invito a cerrar sus pistas para que puedan repetir la oración después de mí. Señor, gracias por haberme escogido antes de la fundación del mundo y por hacerme tu hijo. Ayúdame a poder disfrutar la identidad y la autoridad que tú me has dado. Que tu plan se cumpla en mi vida y en el nombre de Cristo oro. Amén. Muy bien, remanentes. Espero que ustedes se hayan podido tomar muy bien el evangelio y hayan podido recibir la gracia de Dios en sus vidas. No se olviden, ustedes son los remanentes que van a salvar esta época. Son muy importantes. Nosotros vamos a salvar esta época de desastres. Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Adiós.